Bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana vamos a continuar con el curso de historia, ya que lo habíamos detenido un poco porque me estaba elaborando las diapositivas. Vamos a continuar con la segunda parte del periodo de desarrollo papal, en donde vamos a hacer una visualización un poco así por encima, ya que esto pues lo considero que solamente es historia y si hay algunos puntos importantes que tocar, entonces ahí es donde nos vamos a detener. Vamos a ir a las diapositivas, aquí están, periodo de desarrollo papal, segunda parte, ya habíamos visto la primera parte. Entonces vamos a hacer una oración para encomendar todo esto en las manos del Creador. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú, Jehová Dios, nos has permitido hacer hasta este momento. Gracias, Dios, por todo. Infinitamente gracias. Te ponemos toda esta clase de hoy en tus manos. Rogamos tu inspiración, rogamos tu sabiduría, rogamos la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Jehová, danos la fuerza, Señor, interna y externa para poder terminar todo este trabajo tuyo para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos a ver una mirada retrospectiva y perspectiva, según como vemos en el prontuario. El papado católico romano ya había alcanzado su cumbre. Los príncipes seculares y eclesiásticos se arrodillaban ante su autoridad. Hasta los últimos años del siglo XIII, o sea, el 1300, parecía que se había creado un nuevo y permanente orden mundial. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que han pasado los diferentes concilios y en esos diferentes concilios o reuniones globales, por decirlo así, donde se congregaban pues todas las autoridades católicas, cardenales y todo lo que es el clero papal, entonces allí era donde se suprimían algunas cosas y se incrementaba el poder de algunos. Y hasta este momento, pues el papado romano tenía un poder increíble alcanzado y los príncipes seculares, o sea, los gobiernos, ¿verdad? Sus líderes, sus reyes, inclinaban la rodilla ante los papas. Es instructivo comparar el cristianismo de esta época dorada del catolicismo romano con el cristianismo del Nuevo Testamento. Aún más allá de las extrañas exterioridades de la relumbrosa riqueza, del falso orgullo simbolizado por el besamiento de los pies y por el sostenimiento del solio por los príncipes terrenales y por el arrodillamiento de los hombres ante los hombres, se había desarrollado una gran diferencia en carácter entre el movimiento descrito en el Nuevo Testamento y el de la Iglesia Católica Romana en el siglo XIII. Bueno, prácticamente vemos acá una enorme diferencia de formatos. La iglesia que fundó Jesucristo con la nueva iglesia fundada por el catolicismo romano. Era totalmente diferente a aquella iglesia humilde y sencilla donde Cristo se llevaba la gloria, donde operaba el poder del Espíritu Santo, había casi desaparecido y ahora imperaba una iglesia de orden terrenal con poder secular, con poder territorial, con dominio papal y había un desarrollo grandísimo en cuanto al poder papal sobre los poderes seculares y sobre los poderes eclesiásticos también. Era una enorme diferencia y vemos que esa iglesia de Pedro, de Santiago y Judas, qué sé yo, toda esa iglesia estaba casi desaparecida. Veamos dominación católica romana. El
el cuadro neotestamentario de ministros u obispos que servían en una iglesia local autónoma. Una iglesia local autónoma significa una iglesia que se gobernaba a sí misma, una iglesia que tomaba sus propias decisiones y directrices, ¿verdad? Dice acá, teóricamente igual en todos los obispos, en todas partes, había desaparecido. El obispo de Roma prácticamente impuso su hegemonía, o sea, había establecido un dominio total del poder católico sobre todo lo que se llamase religión en el mundo dominado por ellos. Y la iglesia, pues la iglesia humilde ya no existía, porque ahora existía un nuevo orden religioso mundial que era el católico, y por supuesto todo esto iba rumbo hacia el desfiladero. Veamos la organización católica romana. El sencillo gobierno de la iglesia local de los días del Nuevo Testamento se había acabado. En su lugar estaba la jerarquía romana. El obispo encabezaba una vasta red de trabajo de organización eclesiástica que manipulaba los vehículos sacramentales que comúnmente se suponía que traían salvación. O sea, ya aquella iglesia sencilla donde predicaban al Salvador había desaparecido. Ahora existía un nuevo orden religioso llamado Iglesia Católica que ellos manipulaban los actos sacramentales como el bautismo y la cena del Señor, y le habían adjudicado poder salvicio para que la gente a través de esta práctica perteneciese automáticamente a la membresía de la iglesia, y esto los convertía en personas responsables ante el orden católico mundial. El obispo era la persona que encabezaba todo esto, era el líder supremo de todo esto, y se había acabado la iglesia humilde, que nadie quería liderazgo, que nadie buscaba la primera plana, ¿ok? Sino que ahora existía una cabeza, un supremo, que ejercía su, pues, autocracia, ¿verdad? Aparición de las parroquias y diáconos. En el siglo IV, Roma había sido dividida por el obispo en 25 partes, cada una encabezada por un presbítero, supervisor u obispo, que también es un pastor, o un, ¿qué le digo? Un párroco, no sé. Cada una de las 25 divisiones era llamada parroquia o títulos, ¿verdad? Una parroquia era ahí donde se congregaban los católicos. Además, para sufragar los gastos para la administración de caridad, se nombraron 7 diáconos para la ciudad de Roma, cada una con una sección geográfica específica bajo su responsabilidad. Este número escriturario de diáconos fue más tarde aumentado con 7 subdiáconos. Así fueron apareciendo toda la estructura católica, se fue formando y dando el orden que hoy conocemos, ¿verdad? Las parroquias, que es donde se congregan todos los católicos, ¿ok? En el siglo XI, estos 25 sacerdotes, los 7 diáconos y varios obispos del área alrededor de Roma formaron la base de lo que es conocido como el Colegio de Cardenales. El nombre cardenal se desarrolló de una palabra latina que significa gosne, y aunque el juego de palabras no tiene nada que ver con la aplicación original de la palabra, es cierto que el sistema romano gira sobre los cardenales. También así fueron apareciendo los cardenales, que hoy por hoy el cardenal es el candidato a ser papa, ¿verdad? No es un párroco, no es un obispo, sino un cardenal. Es una persona que está con un grado superior, ¿verdad? Vamos avanzando, veamos doctrina católica romana. Ya se ha llamado la atención a la corrupción de las enseñanzas del Nuevo Testamento al desarrollarse el sistema católico romano. La norma de salvación del Nuevo Testamento hacía hincapié en la fe en Jesucristo sin mediación de ninguna persona o institución.
Bueno, en la iglesia del Nuevo Testamento lo único que se pedía era fe, nada más. No se ocupaban terceros, ni segundos, ni ninguna práctica, ninguna otra cosa. Solo la fe en Jesucristo hacía salvo a una persona y esto lo convertía en miembro de la iglesia del Señor, ¿verdad? De los discípulos de Cristo. Pero veamos acá el cambio. Las ordenanzas del bautismo y de la cena eran simbólicas, no mágicas. Eran un simbolismo de compromiso tanto público como de consagración personal. No tenían poder, no tenían magia. A mí me da tristeza cuando yo oigo un pastor que está bautizando personas y dice que cuando una persona es bautizada en el río se lleva los pecados. Bueno, eso es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Eso es darle magia, darle poder al acto. Lo único que limpia los pecados de los hombres es la sangre de Cristo. Y esto se recibe a través de una relación con Él, a través de la fe. Punto y final. En el sistema romano las ordenanzas se volvieron sacramentos, ¿verdad? Sacramentos o vehículos de gracia. Una ordenanza era lo que estableció el Señor acerca del bautismo y la cena. Nada más. Y ellos lo convirtieron en sacramentos. O sea, algo con mayor envergadura, con mayor importancia, algo que se debía cumplir sí o sí. La salvación era concebida como proveniente de la Iglesia Católica sola, mediante la administración de los sacramentos. Entonces, estos vehículos de gracia significa que al practicarlos las personas recibían la salvación. Y la salvación es un milagro de la gracia de Cristo, que se recibe a través de un encuentro con Él por medio de la fe. No a través de una práctica. Para cuestiones de práctica, la ley tenía más poder que el catolicismo romano, porque era una cuestión de prácticas, era una religión de prácticas, de ceremonias, de ritos. No como esto, que baratamente los líderes católicos le impusieron a un mundo totalmente ignorante, porque cabe decir que el mundo del año 323, que entró el usurpador Constantino al poder cristiano o al liderazgo del cristianismo, hasta el 1300 o 1600 que aparece, 1500 que aparece la reforma de Lutero, vemos al mundo de ese entonces en una ignorancia profunda, Entonces, otra de las cosas que abonó la ignorancia es la no circulación de la palabra de Dios. La palabra de Dios empezó a caer en manos de la gente hasta que William Tyndale y John Wycliffe, traductores británicos, tradujeron los libros de la Biblia del latín al inglés. Entonces, allí empezó a estar la palabra en manos de la gente, y esto proveyó de entendimiento y sabiduría al pueblo. Entonces, estos sacramentos de gracia fueron inventados para que la gente sutilmente, ingenuamente, se convirtiese en miembros de la Iglesia Católica y así también evitar futuras persecuciones. Veamos los 7 sacramentos, que esto sí es algo toral dentro de esta clase. Ya dije, voy a enfocarme en lo puntual, y en lo no puntual lo voy a pasar. No merece la pena estar interpretando cosas que no son tan importantes. Son 7: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la cena del Señor o misa, la extrema unción, la ordenación y el matrimonio.
Esos son los 7 sacramentos católicos. Veamos el primero, sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el rito inicial. Por él enseña la Iglesia el pecado original y todos los actos de pecado cometidos hasta el tiempo. Todos los actos cometidos hasta el tiempo del bautismo son perdonados. Repito, por él enseña la Iglesia el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Ese y el pecado en que todos nacemos. Es el pecado hereditario desde Adán hasta el hombre que va naciendo. Y todos los actos, o sea, el pecado que ya se trae en la sangre, más los actos pecaminosos cometidos hasta el tiempo del bautismo son perdonados. El rociamiento se convirtió, o sea, esparcir el agua sobre la cabeza, se convirtió en la modalidad general de bautismo. En Occidente, poco después del siglo IX, y los infantes empezaron a ser sometidos al bautismo en los siglos II o III, los niños, ¿verdad? Para mantener la apariencia de bautismo como profesión de fe, el uso de padrinos, ¿verdad? Que en el cristianismo ya no deben existir los padrinos, eso de madrina, padrino, no, eso ya no debe existir. Eso se desarrolló muy poco después de la adopción del bautismo infantil. El sacerdote que administraba el bautismo preguntaba al infante, imagine usted que es semejante tarugada, preguntaba al niño si deseaba renunciar a Satanás, ¿verdad? Esto es lo más tonto que jamás un hombre pudo creer o aceptar, pero más tonta es la gente que acepta bautizar a sus criaturitas que son inocentes ante los ojos de Dios, que son santos, que están en el estado de inocencia, que todavía no tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Cómo osan preguntarle que si va a renunciar a Satanás? Y si creía en los varios puntos del credo y si estaba dispuesto a ser bautizado. Es semejante tontera. El fiador o padrino, o sea, el padrino se bautizaba por el niño. Contestaba todas estas preguntas por el niño que no podía discernir, obviamente. El catecismo dice que esta ceremonia hace al niño cristiano, un hijo de Dios y un heredero del cielo. Ahí, hermano, usted puede ver la grave y profunda ignorancia del credo y de la doctrina católica. Esto es algo totalmente tirado por el suelo. Todo niño que nace hasta el momento en que empieza a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, que ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo, hasta ese momento se acabó su estado de inocencia. Si un niño, no importa la edad, porque hay niños que tardan en entrar al estado de conciencia del bien y del mal, si un niño de esto muere en estado de inocencia o viene el rapto y está en estado de inocencia, se va con el Señor porque no ha cometido pecado. Hay niños que tienen un corazón muy limpio, que son muy sanos de mente y corazón, que son muy limpios en su forma de pensar y de actuar, que no tienen morbo, que no tienen maldad, que no tienen esa perversidad desarrollada que todo ser humano despierta cuando adquiere la conciencia de bien y de mal, o sea, que ya sabe hacer lo bueno y lo malo. En esa etapa es la etapa de conciencia, en donde ya somos conscientes de que hacer lo malo tiene repercusiones y que no es correcto hacer lo malo. Entonces ya ese niño necesita convertirse a Jesucristo. Aun y cuando esté en estado de inocencia, también necesita convertirse a Jesucristo porque la salvación es la salvación. Volviendo al tema del bautismo católico, es una farsa. Es algo totalmente absurdo, incoherente, sin sustento bíblico ni respaldo bíblico, y por lo tanto la Iglesia debe conocer todas estas cosas para contrarrestar
esta peste llamada catolicismo que se creen los verdaderos cristianos cuando son los verdaderos descarriados. Seguimos avanzando. Veamos el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación pretende impartir el Espíritu Santo. Como su base escrituraria usualmente se cita Hechos 8:17 y 19:6. Vamos a ver qué dice Hechos 8:17. Veamos qué dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles imponían las manos sobre los convertidos y recibían al Espíritu Santo. El sacramento de confirmación pretende impartir el Espíritu Santo y se agarran de Hechos 8:17. En el mundo occidental este sacramento solo podía ser administrado por un obispo. Hasta cerca del siglo XIII se confería poco después del bautismo. Después se cambió el tiempo para permitir al sujeto alcanzar los 12 o 13 años. La edad no importa, puesto que se requiere un padrino y el sacramento obra sin referencia alguna a la comprensión del sujeto. O sea, si el sujeto entiende o no lo que están haciendo, no importa. Es que este sacramento, que en un sentido alista al niño en los deberes y responsabilidades de la vida eclesiástica, el obispo unge al sujeto con aceite que ha sido bendecido. Entonces, esto de la confirmación es un acto después del bautismo y se unge, y ahí en el acto de la confirmación lo que se hace es se imparte el don del Espíritu Santo, lo comprenda o no el individuo. Ellos lo hacen como parte de su liturgia católica, que es algo ofensivo. Sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia otorga el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Repito, este sacramento de la penitencia entrega el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Citas como 1 Juan 1:9 se usan para apoyar esta doctrina. Vamos a ver qué dice primera carta de Juan. Primera carta de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, que conste que ahí dice si confesamos nuestros pecados, pero no se los vamos a confesar al cura ni al obispo, se los vamos a confesar a Jesucristo porque Él es el Salvador de los hombres. Bueno, las confesiones de pecados más antiguas se hacían a la congregación. O sea, para alcanzar este perdón en aquellos tiempos, se confesaba a la iglesia todas las maldades que había hecho después del bautismo. Pero tal práctica manifestante no podía continuar. El mismo volumen de tales confesiones hacía difícil tener otro tipo de servicio. Claro, había mucha gente, pues. Entonces, la gente empezó a confesarse con el sacerdote. Para enfrentar esta necesidad y también la demanda normal, se requirió una división de funciones. A través de desarrollos sucesivos, la confesión auricular, o sea, al oído, ahí está, confesión al oído del sacerdote, se hizo la costumbre. No fue sino hasta el Cuarto Concilio Lateranense en el 1215 que la confesión al sacerdote se hizo una ley de la iglesia. Entonces allí es donde la gente, en lugar de confesárselo a la iglesia y quedar en un repaso de vergüenza, se lo fueron a confesar al pícaro del sacerdote, y el sacerdote se alimentó de toda esta inmundicia que la gente tiraba por la boca, y así fue como se concedía el sacramento de la penitencia.
Esto prácticamente era algo bien sacado del infierno. Todo esto había reemplazado el orden del Señor. Ahora veamos el sacramento de la Cena del Señor, que ya tenemos bastante información. El sacramento de la Cena del Señor o misa se describe como el sacrificio incruento del cuerpo y la sangre de Cristo. De acuerdo con el Catecismo Católico Romano, Cristo es sacrificado otra vez en cada iglesia, cada vez que la misa se desarrolla. O sea, esto también es absurdo, porque Jesús en ningún punto dice que lo volvemos a crucificar. Dice, esto lo harás en recordatorio. Mire, haced esto todas las veces que bebiereis que comiereis este pan y bebiereis esta copa en memoria de mí, hasta que el Señor venga. O sea, esto es un recordatorio. Por eso es que la cena del Señor no la debe tomar cualquier persona que se congregue en la iglesia. Yo he visto un montón de gente tomando la cena del Señor y son los meros impíos rebeldes. Solo porque van a la iglesia. Olvidémonos del tema de la inclusión. Olvidémonos del tema de que la iglesia debe ser incluyente. No. Hay cosas que merecen su puesto y su respeto. Yo puedo ser incluyente dándole la escoba a un montón de hermanos para que barran. Si llevan 4 años en la iglesia y no se quieren arrepentir, yo les puedo dar la escoba para que barran. Pero las cosas que merecen consagración, que merecen piedad, que merecen nuestra piedad, que debemos de ser piadosos, temerosos de Dios y santos, esas cosas deben de practicarla los que están en plena comunión con Dios, como lo es la cena del Señor. Porque se va a hacer con responsabilidad, se va a hacer con solemnidad, porque recordaremos el momento en que el Mesías murió por nuestros pecados. No murió un perro, ni tampoco un chancho. Murió el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, y por tanto yo no puedo tomar ese acto en pecado. Yo tengo que estar en consagración a Él para ser parte de este acto tan solemne y tan maravilloso. Bueno, ya habíamos dicho que por este medio el alma y la divinidad de Cristo se reproducen en el pan y el vino. Esta es la razón teológica porque la iglesia romana se niega a compartir el vino con la gente. Porque ellos dicen que por este medio, o sea, por el asunto de la toma de la cena, el alma y la divinidad de Cristo se reproducen en el pan y en el vino. Eso no tiene respaldo bíblico. Esa es una tontera que se sacó a ver quién hace cientos de miles de años, y todavía la iglesia católica le sigue dando a tol con dedo. ¿A quién? A todos los grupos étnicos que no conocen de Dios, que no saben de Dios, que están en una perra ignorancia, porque les encanta la ignorancia, se gozan en la ignorancia, porque esto es así desde que Cristóbal Colón puso sus... ¿Qué? Mejor no hubiera puesto los pies en nuestra América. Mejor se hubiese ido al Polo Norte y allá se hubiese quedado para siempre. Porque lo que trajo este individuo fue el peor engaño de la humanidad, Iglesia Católica, y nos trajo la peor descendencia de Europa, los españoles. Así de sencillo y así de claro. Por eso nosotros estamos sumergidos en una laguna profunda de ignorancia, donde la gente le pesa agarrar un libro para leer, pero sí son buenos para deleitarse en hacer la maldad
en mentir, en robar, en hacer fraude y les encanta alimentarse de la mentira. Eso viene desde que ese individuo puso sus asquerosos pies en nuestras tierras y nos trajo esa mezcla que, créanme, delante de Dios les digo, nos trajo lo peor. Lo peor de lo peor nos trajo Cristóbal Colón a nuestra América. Entonces, por eso es que esta religión es grande en América. Por eso es que en México esta religión mata a los cristianos. Y por eso es que en nuestro país existe la cruda innata esencia de la ignorancia religiosa. Y no les hable de esto porque se transfiguran y le ofrecen la muerte. Toda esta ignorancia de que el alma de Jesucristo y la deidad del Señor se reproducen, o sea, se transfieren al pan y al vino, y por lo tanto la gente solo debe comer la hostia, maldita hostia. En eso tienen todo, dice, entonces no les demos el vino, porque así es la falacia de una religión perversa, maquiavélica e infame como lo es la Iglesia Católica. La misa se ha convertido en la parte central de los cultos católicos romanos porque mediante la participación del pan, que supuestamente se ha cambiado en el cuerpo roto de Cristo, y dando testimonio de la transustanciación del vino en la sangre de Cristo, o sea, el vino se convirtió en la sangre de Cristo, cosa que no era así. El sujeto verdaderamente participa del cuerpo de Cristo que concede mérito espiritual. Por eso es que ellos solo le dan la hostia a la gente y ellos comen la hostia y toman el vino, ¿verdad? Y la gente tiene suficiente que coman la hostia porque ese es el cuerpo roto de Cristo. Así de simple y así de sencillo es la ignorancia y la perversión de esta doctrina. Veamos el sacramento de extrema unción. El sacramento de la extrema unción, como su nombre lo indica, es la última unción. Su práctica está basada en Santiago 5:14. Vamos a ver qué dice Santiago. Estos tipos han torcido todas las escrituras. De tantos concilios que hicieron estos ignorantes que de ninguno salió algo bueno de ahí. Santiago, ¿dónde estás? Santiago, aquí está, Santiago 5:14. Se reunían tantas veces estos ignorantes y nada pudieron sacar de ahí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, en la administración de este sacramento, el sacerdote unge los ojos. Oiga usted y ahí disculpe. Unge los ojos, los oídos, la nariz, los labios, las palmas de las manos y los pies, para expiar los pecados cometidos mediante cualquiera de estos órganos. Como que solo con eso se puede pecar. Concede indulgencia plenaria o completa, pero no se efectúa hasta el punto de su muerte. Por eso se llama extrema unción, porque una vez que murió, empieza el sacerdote ignorante a ungir los ojos, los oídos. ¿Por qué no agarra un balde de cloro y le quita la lengua y mete la lengua en cloro? Porque le digo una cosa, la lengua es la más pecadora de todos estos órganos. La lengua es la más pecadora. Debiera de agarrar un balde de cloro y cortar la lengua de raíz a ese muerto y metérselo en ese balde para que la lengua también se le purifique. Esto de la extrema unción es algo ignorante.
Veamos el asuntito de la indulgencia, que por supuesto más adelante cuando entremos al periodo de la Reforma Occidental vamos a ir viendo un poco más de esto, pero ahí estaba el documentito, ahí lo va a ver usted en la clase. Ese es el documento que se entregaba. Gracias e indulgencias perpetuas concedidas por nuestro Señor, ese Padre Clemente XIII, ¿verdad? Clemente, puede ser Clemente de Alejandría, como consta por su bula dada en Roma día 13 de agosto del año de 1764 y de su pontificado en el año séptimo a todos, a cada uno de los cofrades y cofradías. Ahí empieza a decir la indulgencia. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de penitencia, que era pues el perdón de los pecados posteriores al bautismo o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, la indulgencia, sino que exime de las penas de carácter temporal. O sea, es un pase, pues. Es un pase. En vez de que hagas esto, mira, te voy a poner por esto que fallaste, que insultaste al pastor, te voy a poner a barrer toda la colonia. Esa era una penitencia que le tocaba al ofensor. Te voy a pesar la disciplina, pues, te voy a poner a barrer. Pero venía el pecador y pagaba una indulgencia, porque después se empezaron a vender, ¿va? Pagaba una indulgencia. Y en la indulgencia tenía un valor y con ese pago se eximía de toda disciplina. Y el ofensor pues quedaba, pues, así como los gloriosos políticos de nuestro país que cometen el fraude, actos de corrupción, pagan ahí un billete y se acabó todo. El tonto va a la cárcel, el que se robó la gallina va a la cárcel y el pícaro sigue todavía libre porque pagó un soborno y se acabó el problema. O era amigo del fiscal y se acabó el problema, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo un poco aquí porque se mencionan unas cosas. Dice que estas cosas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, o sea, pagar una disciplina, sea durante su vida terrenal o luego de la muerte en el purgatorio. Que en el purgatorio pues era un lugar temporal donde donde los infieles iban a caer allí y pagaban sus penas por sus pecados, esperando un novenario, esperando un rezo que los saque de ahí y los lleve donde Pedro. La indulgencia no es un sacramento como la penitencia, puede ser concedida por el Papa, los obispos y los cardenales a quienes, por ejemplo, recen determinada oración. O sea, te voy a poner a rezar 20 Aves María, o visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, o realicen ciertos peregrinajes. O sea, penitencias tontas. ¿Ya pagaste tu penitencia? Bueno, estás libre. Ya no debes nada. Pero mientras que la indulgencia era un pase para no hacer esto. Sacramento de ordenación y matrimonio, que aquí están mismos los dos sacramentos. El sacramento de las órdenes se aplica solamente a esos que entran al servicio de la Iglesia Católica Romana. Los coloca aparte y los capacita para la tarea que han asumido, o sea, personas que se van a dedicar a servir como en un monasterio, en una abadía, ¿verdad? Si van a ser monjes o monjas o ¿qué? Párrocos, curas, qué sé yo. Todo lo que está involucrado en la administración católica, esas personas se ordenan, por eso se le llama ordenamiento, que el ordenamiento también existe en el cristianismo evangélico, por supuesto. Ordenar un pastor, ordenar un maestro, un misionero, un obrero, ¿verdad? Yo en la iglesia puedo ordenar un obrero o una pareja de obreros porque son obreros. Yo los veo como obreros que en un momento dado pueden suplirme a mí, en caso que yo ya no sea pastor. Ellos son los obreros indicados para tomar las riendas de la iglesia.
El sacramento del matrimonio consiste en la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Por supuesto, ordinariamente los sacramentos de ordenación y matrimonio se excluían mutuamente uno de otro. De esta manera, el sistema sacramental católico romano, que ya había desarrollado sus características actuales para el siglo III DC, proponía controlar la vida del sujeto. Eso era, controlarlo y manipularlo y no darle opción a ninguna creencia ni a ninguna fe. Controlaban todo. Tocaba al individuo desde su nacimiento en la niñez, en la adolescencia y hasta su muerte. Requería la confesión regular de pecados y la absolución de manos del sacerdote como un medio de escapar de los sufrimientos del purgatorio que la iglesia terrenal podía remitir. La iglesia no ha recibido ninguna facultad de perdonar pecados. Ninguna facultad. Lo único que se le dijo a Pedro fue: lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso no es perdonar pecados. Cristo no le dijo: los pecados que tú perdones aquí yo los voy a perdonar. No, él no dijo eso. Habló de autoridad. Y ellos cambiaron todo el formato del Nuevo Testamento en su propio orden, un orden controlador, un orden abrazador, un orden en donde ellos todos los alaban hacia ellos. Desde la niñez ya la criatura era, pues, ¿qué? Miembro de la iglesia. Bueno, miremos esta imagen aquí acerca de la Inquisición, porque son temas que a mí me interesa que usted lo sepa. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval, o sea, el catolicismo en la era medieval se ubica entre el año 476 después de Cristo hasta el año 1600. Esa es la iglesia medieval, la Edad Media, ¿ok? Entonces, esta Inquisición era un mecanismo que utilizaba la Iglesia Católica para contrarrestar la herejía. ¿Y quiénes eran los herejes? Los que predicaban, un grupo de ellos eran los que predicaban el verdadero evangelio de Cristo, que se oponían a los reglamentos de la Iglesia Católica, se oponían a besarle los pies al Papa y a besarle el anillo, se oponían a obedecer a hombres, a someterse a hombres de la manera que lo pedía la Iglesia Católica. Esos eran considerados herejes. Y por supuesto, brujos y paganos y todo eso. Entonces, todo lo que hacía oposición a la Iglesia Católica, la Inquisición era enviada para poder contrarrestar esto. Y ahí vemos un mecanismo de tortura que es a través de un cepo, esa pieza de madera que está en los tobillos del individuo, era llamado cepo, y ahí apretaban eso para que la persona fuese torturada. Y ahí vemos a un pelón que está hablándole a esa persona que debe renunciar a su creencia y adoptar el credo católico. Entramos al periodo de la Reforma Occidental, capítulo 4. Estamos entrando a lo último de este curso. Hay algunas cosas que no se van a ver, no se van a mirar, pero trataremos de avanzar todo lo que podamos. Veamos un poco el caída del prestigio papal. Bueno, el prestigio papal, lo que vimos, estaba en el top del orden mundial. Ellos eran los que ponían y quitaban reyes. Es significativo que los factores que contribuyeron a establecer el prestigio del papado romano también cooperaron para producir su caída. Todo lo que sube tiene que bajar. La misma altura que por varios siglos alcanzó la monarquía papal era una garantía de que debía haber una declinación. Los gobernadores seculares no podían dejar de ver que el papado era una institución de este mundo, no del siguiente. La política papal era con frecuencia codiciosa y perversa.
O sea, el asunto del poder papal era que se entrometía en asuntos políticos y de gobierno, de Estado. Y por eso los reyes empezaron a ver esto como una intromisión y como algo aborazado. ¿Ok? Ya no era aquello del mensaje, puro cuento de llevar el mensaje de Dios. No, ya era una cuestión de intromisión en asuntos de Estado, especialmente con los reyes de Francia. Tuvieron muchos problemas. Ahí empezó todo a caer con el rey de Francia. Entonces, este papado y su poder comenzó a perder credibilidad y a dejar de ser necesario. A pesar de las declaraciones de que el caudillaje romano no podía equivocarse, los soberanos civiles vieron muchos ejemplos de errores de doctrina y política. Como dicen por ahí, los agarraron en curva. La admisión papal de las cruzadas, las cruzadas era otro mecanismo que utilizaba la Iglesia Católica para poder controlar y rescatar Jerusalén de mano de los musulmanes, de los árabes, de los turcos, y esas cruzadas las usaron para hacer evangelismo, pero a través de la fuerza. Las cruzadas era un orden armado, igual que los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron utilizados también para proteger las rutas que tomaban las personas y hacían caravanas para ir a adorar a Jerusalén. Entonces, esos caballeros templarios fueron usados para poder proteger esas rutas de los delincuentes. Todos estos, las cruzadas y los templarios, eran grupos armados, ¿verdad? Bueno, la trágica matanza de incontables cientos de miles de hombres, mujeres y niños en la infructuosa marcha hacia Jerusalén hizo recapacitar a muchos qué podía tener que ver la voluntad de Dios con esta clase de empresa política. Eso fue lo que hizo empezar a abrir los ojos a los reyes y líderes soberanos que esto era no necesario. Explotación financiera por la Iglesia Católica Romana. Las dispensas tienen referencia a la práctica papal de excusar las violaciones eclesiásticas por el pago de la cantidad de dinero adecuada. En uno de sus arranques contra la curia romana, Lutero, en su momento hablaremos de él, escribió que era un lugar donde los votos podían ser anulados. Los monjes podían conseguir permiso para dejar sus órdenes, o sea, su ordenación. Los sacerdotes podían comprar una dispensa para casarse. Mire, lo ilegítimo podía legitimarse, y donde la maldad y la ignominia eran condecoradas y ennoblecidas. O sea, todo a través de ¿qué? Del deseo de enriquecimiento económico. Lo que en su principio fue abominable, después a través de un pago de dispensa, era posible. Cuando comenzó la orden curial y el clero, dijeron, es prohibido casarse para los cleros, para los obispos, para los papas. Deben de ser como Cristo, que no se casó. Después los sacerdotes hacían un pago y se casaban. Entonces todo esto hizo que los cimientos del poder papal empezaran a derrumbarse. Ahora vamos con la corrupción con las indulgencias. Las indulgencias ya se han descrito antes, eran el perdón por los pecados temporales, o el pase como le llamamos nosotros aquí. Los individuos podían comprarlos en vez de hacer una peregrinación, o sea, en vez de pagar la disciplina. Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo voy a poner en disciplina a un hermano porque lo vi besándose con otra mujer que no era la esposa. Es un hermano que sirve el altar, que está en plena comunión con Dios.
vengo yo y lo voy a poner en disciplina, pero como existe el mecanismo de indulgencia, entonces le digo, bueno, ¿tú quieres pagar una indulgencia? Sí, bueno, vale tanto. Por supuesto, no va a valer 50 pesos ni 10 dólares. Va a pagar un precio alto. Eso es corrupción. Y esa corrupción no llevaba a ningún punto, más que a la desgracia. A Dios, por supuesto que no, pero sí a la desgracia. Entonces, esto también colaboró para que el poder papal empezara a caer. El beneficio por esta sola fuente era considerable por el temor tan extendido de pasar un tiempo en el purgatorio. O sea, la gente estaba con un miedo de que al morir iban al purgatorio por esto que no había sido eximido. Sucede que el purgatorio es un sauna comparado con el verdadero castigo que toda persona que muere sin Cristo va a recibir. Pero los engaños de la Iglesia Católica hacían efecto, manipulación mental para que la gente, mire, pagara. Ok, yo voy a pagar aquí, voy a pagar esta indulgencia. ¿Cuánto vale? Pues 200 denarios. No importa, yo los pago esto y el día que yo me muera, yo no voy a pagar eso al purgatorio. Así era la corrupción. Lo triste y perro de esto es que también en la iglesia cristiana hay corrupción. Eso es lo peor, ¿vale? Lo peor de lo peor. También en la iglesia cristiana hay corrupción. Sí, hay iglesias que se roban las ayudas que vienen de otros del exterior. Se roban los pastores, se roban las ayudas y no llegan a sus destinatarios. ¿Ok? Así es esto. La cautividad babilónica y el cisma papal. Bueno, el sucesor de Bonifacio, Benedicto XI, en el 1303, vivió solamente 9 meses después de su elección para el oficio. El sucesor de Benedicto, Clemente V, fue nombrado por la influencia del rey Felipe de Francia. Este es el rey con que no se llevaba mucho, el Papa de Roma. En su pontificado, el cuartel papal fue cambiado de Roma a Aviñón, Francia. O sea, el cuartel papal, o sea, la casa papal fue cambiada de Italia, por decirlo así, hacia el oeste, hacia Francia, en 1309. Durante los siguientes 70 años, 7 papas franceses ocuparon el oficio. O sea, en 70 años, 7 papas franceses ocuparon el oficio. Por causa de que el papado estuvo ausente de Roma por cerca de 70 años. Oye, toma nota. 70 años son los mismos 70 años de cautividad de Israel en Babilonia. Igual que el reino del sur, Judá estuvo en cautividad en Babilonia por un periodo igual. Este periodo de residencia papal en Francia ha sido llamado la cautividad babilónica de la iglesia. A eso se le llama. Y cuando yo me refiero, bueno, aquí lo voy a decir. El regreso del papado, cisma papal, la lucha por el poder. El regreso del papado a Roma se convirtió en tema de elección papal. Se reconocía que la identificación del papado con los intereses franceses era un serio desatino, particularmente en vista de los nacientes lazos de nacionalismo en todas partes. Finalmente, en el 1377, Gregorio XI terminó el fiasco al regresar a Roma a morir. Urbano VI fue elegido para suceder a Gregorio con la promesa de regresar a Aviñón, pero después de su elección, Urbano decidió permanecer en Roma. Bueno, cuando usted escuche la expresión cisma papal, es la lucha por el poder. Es un cisma político, la lucha por el poder, ¿verdad? Eso significa. Los cardenales se reunieron otra vez y eligieron otro papa. Esto fue Clemente VI, que regresó a Francia. Ahora había 2 papas y cada uno alegaba haber sido electo válidamente. Y así era.
por un cuarto de siglo, o sea, 25 años, los papas rivales en Aviñón y en Roma se anatematizaron, o sea, se maldijeron el uno al otro y procuraron socavar mutuamente su obra. Por supuesto, había habido antipapas antes. En el 251, por decirlo así, Novaciano, el emperador, había sido electo, mire, obispo de Roma por un partido rival. Otros papas rivales incluyen a Félix XI, a Bonifacio VII y a Juan XVI, ¿verdad? El famoso Juan XVI. Todos estos luchaban por el poder de Roma. Y a esto se le llama cisma papal, el anhelo ardiente del poder. Veamos un poco el compendio final, que es como una síntesis. El papado romano había ejercido dominio mundial mediante la imponente estructura eclesiástica levantada entre el 1050 y el 1215. Pero el edificio no podía sostenerse. Su carácter esencialmente tiránico y no cristiano se vio en su iniciación de movimientos como el de las cruzadas y la Inquisición, el gran crecimiento de la organización central, junto con la propensión de derrochar de la corte papal. Demandaban grandes rentas. Todo lo que se inició con tinte cristiano y todo lo que se fue expandiendo y a medida que hubieron grandes concilios, ¿verdad? En Nicea, en Italia, en muchos otros países, hubieron bastantes concilios donde se reunían los obispos, los cardenales, con los papas y todo eso. Eso le fue dando mucho poder, mucha maduración al sistema. Se fueron creando dogmas, credos, sistemas eclesiales donde todos tenían que encajar. Y por supuesto, la supresión de algunas garantías personales como libertades de religión y todo eso fueron suprimidas para que un solo orden eclesiástico existiera. Pero fue tan grande el edificio que la base de este edificio, como no era Jesucristo, empezó a quebrarse. Y se empezó a quebrar por la presencia cruda, vigente, tácita y totalmente real de la corrupción. El pecado humano, el humano en sí mismo, jamás podrá ser base de nada. Todo debe de tener la base Dios. Toda iglesia debe tener fundamento en Jesucristo y su palabra. Porque todo lo que está fundamentado en expresiones, ideas y aseveraciones humanas que después son llamados dogmas o revelaciones personales, como en su momento Pedro lo acentúa, que es incorrecto, se va a desquebrajar. Toda la corrupción papal empezó a romperse. Todo lo que usaron como la Inquisición, la maldita Inquisición, que mató ¿a cuánto? Mató como a 6 millones de personas la Inquisición. Mató a miles de millones de cristianos. Las cruzadas que no sirvieron para nada. Todo esto empezó a derrumbarse en sus propias cabezas. Cada política papal parecía estar ideada para recabar dinero. El descontento religioso estaba muy extendido. ¿En quién? En los reyes del mundo. Los papas no podían leer los signos de los tiempos y se permitían hablar arrogantemente a los fuertes monarcas de los gobiernos en desarrollo. O sea, ellos se creían más que Jesucristo. El nacionalismo, o sea, el amor por la nación, el amor patrio,
el amor por el Estado, el amor por la patria. Eso empezó a contrarrestar, empezó a despertar los ojos de los líderes y a ver que el poder religioso estaba queriendo controlar absolutamente el poder secular. Sin embargo, habían botado la fuerza de las armas eclesiásticas esgrimidas por Gregorio VII e Inocente III, y los gobiernos prestaron poca atención a las demandas papales. Ya lo que en principio olía, después apestaba. Clamor por una reforma. La extensa cautividad babilónica de la iglesia y el desastroso cisma papal de cerca de 40 años simbolizó dramáticamente la necesidad de una reforma papal. Muchos reconocían que estos trágicos eventos eran síntomas del problema, no su causa. Ciertamente los abusos económicos, políticos y morales del papado no aliviaron la situación, pero el problema básico no era el abuso del sistema, sino el sistema mismo. El sistema era un dragón. El sistema católico mismo era un dragón. Por eso es que la Biblia muestra la relación del dragón con la gran ramera. Porque su sistema corrupto, pagano, descarriado, pervertido, engañoso y sutil, era lo que estaba arruinando la humanidad. Y los líderes empezaron a ver que todo esto los estaba llevando a la desgracia. Si el mismo poder papal no sirvió, si la misma iglesia no resultó, ¿cómo iba a funcionar dentro del Estado? Por eso es que hay muchos estados que son laicos. O sea, el Estado laico significa que sus decisiones no dependen de la religiosidad presente en el país. Eso es un Estado laico. Y hay estados que no son laicos, como los países árabes, que sus decisiones están sometidas a la presencia religiosa. O sea, son tomadas en base a lo que dice la religión. Misticismo. Un número de grupos no confinados específicamente a una región geográfica dieron gran ímpetu al movimiento de reforma. Los místicos fueron uno de los más importantes. El misticismo consideraba al hombre como poseedor de una afinidad interior con Dios, que no requería maquinaria eclesiástica para establecer contacto. Eso es lo que ellos decían. La presencia de Dios podía sentirse en el corazón y el alma sin referencia a los sacramentos. Bueno, por una parte estaban bien, pero por otra parte estaban mal. Y eso es misticismo. O sea, lo místico es mezclar algo terrenal con algo espiritual. Está bien lo que estaban diciendo ellos por una parte, pero ningún hombre, escuche bien, ningún hombre puede entrar en relación con Dios si no es a través de la religión. En este caso, por supuesto, esta religión es una falsa religión, es mala esta religión, porque existe la religión correcta, y la palabra religión significa estar unido a. Eso es religión, estar unido a. Nosotros estamos unidos a Dios a través de Cristo y su palabra. Entonces es una religión verdadera. ¿Qué dice Santiago acerca de la religión verdadera? Que muestra el amor hacia los desprovistos, hacia los abandonados, hacia los huérfanos, hacia las viudas. Esa es la religión verdadera. ¿Ok? Entonces, los místicos decían una verdad, pero al mismo tiempo decían un error. Ningún hombre puede sentir la presencia de Dios si no es a través de la religión. Bueno, clamores populares de reforma. Esto ya es una cuestión de ambiente popular. Ya es algo que estaba en el argot popular. El cisma papal, o sea, la ambición del poder eclesiástico por parte de los papas, extendiéndose como lo hizo a todas las diócesis, Una diócesis es como una región,
Le voy a poner un ejemplo, la diócesis de Tegucigalpa. En Tegucigalpa hay muchas parroquias. Eso es una diócesis. ¿Ok? Es como una zona con varias células. ¿Ok? Una zona tiene 6 células. Esa es una zona. Un sector tiene 5 zonas. Una diócesis tiene 5 parroquias, 6 parroquias. Desgraciadamente. Y originando serias dudas en la mente de todo católico romano respecto a cuál papa era el verdadero, fomentó en cada parte un deseo popular de reforma. El motivo inmediato era conseguir la unidad del papado, puesto que los papas rivales se maldijeron y a sus partidarios lo que realmente negaba. Bueno, esto era un solo desorden y con tanto desorden que había, se pedía la reforma. Razones del fracaso de los esfuerzos conciliares. La caída del concilio de Basilea en 1449 puso fin al movimiento iniciado 40 años antes en el concilio de Pisa. Algunas razones del fracaso del esfuerzo por reformar la iglesia en su cabeza y sus miembros son evidentes. Entre otras cosas, había falta de unidad en los motivos de la reforma. Algunos estaban interesados en la reforma solo desde un punto de vista político. Algunos estaban tratando de pescar en río revuelto con la esperanza de una ventaja personal, mientras que algunos otros estaban deseosos de seguir el movimiento mientras fuera popular. O sea, algunos querían reformar, pero solo un aspecto del sistema. No habían entendido que todo el sistema estaba en debacle, estaba off, ya no daba nada. Y querían reformas en algunos puntos para que allí sus méritos fuesen tomados en cuenta para ser el siguiente papa o el siguiente líder. Disensión eclesiástica, un factor de gran importancia en la declinación papal, y el clamor de reforma fue la presencia en todas partes de disensión antipapal. Es difícil juntar en una palabra descriptiva todos los grandes movimientos que existían exactamente antes de la reforma. El único registro de tantos de ellos viene de su persecución por la Inquisición. Algunos de los movimientos eran distintamente medievales en su concepción religiosa. Bueno, también la disensión eclesiástica fue otro de los aspectos para una reforma. Veamos esto. Veamos esto. Yo quiero que tomen nota de esto y apunte bien esto. Reformadores evangélicos en sus inicios. Enrique de Lausana era un monje católico romano que se asoció con Pedro como reformador. Después de un largo y activo ministerio, murió como mártir en 1148. 1148. La naturaleza evangélica, o sea, los mataron por querer ser reformadores. La naturaleza evangélica de las cosas que estos hombres enseñaron es evidente, a pesar de la denuncia de sus doctrinas por sus biógrafos enemigos. 1. Ellos negaban que el bautismo de niños fuera bautismo y decían que solo una profesión de fe inteligente de la persona por sí misma, sin sustituto, traía la salvación. O sea, se estaban diciendo dos cosas enormes aquí. 1, el bautismo de niños no existe. Y 2, solo a través de una profesión de fe. O sea, ¿qué es profesar fe? Es publicar su fe. Es publicar su fe. Eso es profesar fe. Usted vive la fe a través de una fe pública y profesa que es cristiano. Entonces, aquí está diciendo que la fe en Cristo era suficiente para la salvación. Importante dato e importante aspecto en pro de la reforma. 2. Ellos rechazaban vehementemente las cruces en la adoración, puesto que Cristo fue muerto en una. O sea, la cruz no tiene ningún poder.
no tiene ningún poder. Eso fue algo introducido en el cristianismo como un ícono de fe. Ni los templos ni las iglesias eran necesarios para el culto a Dios. O sea, todo lo que estos hombres están diciendo aquí viene de Dios. 3. Ellos negaban la doctrina de la transubstanciación, que era trasladarle poder a los sacramentos o a las ordenanzas. Y tal vez se negaban a observar la cena de ninguna manera. 4. Solo reconocían las escrituras como autoritativas, negando la autoridad de los padres primitivos y de la tradición. Todos estos puntos de estos primeros reformadores son totalmente correctos. Veamos un poco acerca de la plenitud del tiempo. La palabra reforma, que describe la revolución del siglo XVI, es en un sentido un nombre inapropiado. Los eventos principales no se centran en una reforma, sino en un cisma. Ciertamente los que participaron en la organización de nuevos cuerpos eclesiásticos consideraban a sus movimientos como el verdadero cristianismo, entrando o dirigiéndose a su canal primitivo. En ese sentido hubo una reforma del cristianismo, no de la curia romana, porque la curia se negó a ser reformada. Claro, no querían perder la teta del poder. Surgimiento de Martín Lutero. En los últimos meses de 1517, un monje llamado Martín Lutero, irritado por la reciente venta de indulgencias en un pueblo alemán cercano, hizo público su anuncio en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que él deseaba debatir lo que la Iglesia Católica realmente pensaba acerca de las indulgencias. Y que de esta manera más que ordinaria empezó la reforma luterana. ¿Qué fue lo que produjo comparativo éxito a los esfuerzos de Lutero? Cuando tantos esfuerzos previos habían fallado, estuvo en el monje, en su ambiente, en las circunstancias de su vida, en su herencia de generaciones anteriores, estuvo en todo eso. Lutero el hombre. Sin todos los factores que han sido mencionados, ni un Lutero hubiera podido realizar lo que él hizo. Hubiera corrido la misma suerte que le aconteció a Juan Hus un siglo antes. Sin embargo, se necesitaba un Lutero para realizar o unificar todos los factores que han sido mencionados. En su sentido real, Lutero combinó todos los motivos para la reforma que han sido mostrados. Previamente, algunos querían una reforma con base en su devoción a la Biblia. Lutero era su hombre, porque era un sobresaliente erudito de la Biblia, que trataba de amoldar su reforma alrededor de la Biblia. Por eso se llama reforma. Reformar es darle un nuevo sentido a lo que no sirve, a lo que se arruinó. La Iglesia Católica se propuso tener en ignorancia a la gente. Se propuso tener en completa oscuridad de la ignorancia a toda la gente. Y es por eso que en la época del oscurantismo, que fue una época donde no se permitía la divulgación de nada, allí fue donde la Iglesia Católica tuvo más poder. Cuando aparece el Renacimiento medieval, fue otro de los factores que ellos no vieron con agrado, porque el Renacimiento hacía exposición de muchas cosas. Había demasiada divulgación de información o de expresión, tanto cultural como artística, y no digamos religiosa. Entonces a ellos les
convenía que la gente estuviera en ignorancia. Pero Dios permite que Lutero se levante a través de un encuentro personal con su palabra y se da cuenta y despierta que la Iglesia Católica es una farsa y que el celo por el Señor impulsó a este hombre a una reforma y a sacar de la ignorancia a mucha gente. El patriotismo había sido un motivo de reforma. Y la reforma de Lutero reunía todo el amor que un alemán podía tener por su raza y explotarlo hasta lo máximo. Muchos místicos deseaban una reforma que hiciera hincapié en la capacidad de acercarse a Dios sin sacerdotes humanos ni instituciones. O sea, ellos querían que hubiese una reforma en ese aspecto del sistema en donde no ocupaban al mentado sacerdote para acercarse a Dios, ocupaban simplemente su fe personal. Lutero leyó y publicó su literatura y habló en un lenguaje que ellos entendían. El humanismo clamaba por una reforma también, con base en un nuevo enfoque intelectual. Lutero simpatizaba con su punto de vista general. Tenía el apoyo de los patriotas, tenía el apoyo del humanismo, y esto iba creciendo. Más allá de estos elementos unificadores en la vida de Lutero, él simbolizaba al campesino alemán que había sido agraviado por la tiranía papal por medio milenio. Las demandas de mucho tiempo encontraron en él un campeón que podía hablar el lenguaje de la gente. Su experiencia personal, al moverse lentamente, pasó paso a paso de la protesta a la disputa. O sea, primero empezó protestando acerca de las indulgencias, luego una disputa doctrinal con ellos, después a la condenación y al cisma. Probablemente constituyó el modelo de la experiencia del alemán, término medio que lo siguió. Ellos lo entendían porque eran muy parecidos a él. Si la misma clase de hombre que era Lutero, la reforma de los estados alemanes hubiera sido estorbada o tal vez imposibilitada en ese tiempo. Factores personales e históricos algo similares impulsaron a Zwinglio y a Calvino. En sus áreas particulares, el tiempo estaba listo para la reforma. Compendio final, la plenitud del tiempo había llegado, la reforma estaba en las mentes de muchos y en los labios de unos pocos. Se necesitaba un iniciador para principiar con éxito una revolución contra el sistema católico romano. Lutero fue iniciador. Zwinglio y Calvino no estaban muy atrás. Bueno, la reforma luterana, después de siglos de preparación, empezó el movimiento que resultó en el quebrantamiento del sistema católico romano medieval y en la formación de algunas de las principales ramas del movimiento cristiano que existen hoy día. La primera de esas fue la reforma, fue la de Martín Lutero. Veamos un poco de la biografía de Lutero, su vida temprana en 1483 hasta 1517 que murió. Martín Lutero nació en Eisleben, Sajonia, un pequeño estado alemán, el 10 de noviembre de 1483. No es de sorprender que él había de romper y penetrar el duro carapacho de la tiranía eclesiástica medieval, surgiera de esta área geográfica, porque el pueblo alemán estaba sufriendo mucho por la avaricia papal. Tampoco es de sorprender que surgiera de los campesinos. Esta clase de gente más que ninguna otra sufría lo más fuerte, la opresión y el maltrato de los papas. Seguimos avanzando. Las tensiones religiosas producidas premeditadamente por el sistema católico medieval obraron en Lutero como en cualquier otro hombre típico de su día. Una constante inquietud. La Iglesia romana demandaba obediencia a la institución terrenal como precio de la salvación. O sea, controlaban al máximo. Cuando el hombre se volvía indiferente, se exaltaban, mire, los dolores del purgatorio, hasta producir pavor y sumisión. O sea, controlaban la mente, ¿va? Eso se llama manipulación. La riqueza sacramental de la Iglesia se ofrecía entonces como un medio de limitar los sufrimientos de la otra vida. O sea,
practiquen los sacramentos. Bueno, Dios era imaginado como completamente inaccesible. Vamos avanzando. No puede determinarse como cuánto tiempo había estado Lutero reflexionando sobre estas cosas. Para el tiempo que él recibió su segundo título en Erfurt, tenía el abrumador sentimiento de que debía ponerse bien con Dios. Bueno, el primer título de Lutero fue el de leyes, que era un deseo del Papa. Había experimentado varios incidentes atemorizadores que lo habían hecho pensar en las cosas eternas. El clímax vino el 2 de julio de 1505, mientras Lutero estaba caminando cerca de Stottenheim. Se aterrorizó cuando un rayo cayó cerca de él y juró que si era librado de la muerte se convertiría en monje. Este fue el primer paso de Lutero, un esfuerzo por encontrar la paz con Dios. O sea, Dios lo fue encaminando hacia sí mismo. Para su desaliento, Lutero no encontró paz duradera en esta entrega. Cuando intentó realizar su primera misa en mayo de 1507, su temor de Dios casi lo postró. Siguiendo los preceptos de la iglesia medieval, buscó alivio mediante las buenas obras. Su reputación por su abnegación se extendió por la región, pero ni así encontró paz. Obedientemente abría cada puerta prescrita por la Iglesia Católica Romana y nada. Procuraba los méritos de los santos, se metía en confesiones casi fantásticas de todo tipo de pecado, fuera de pensamiento, de palabra o de obra, cumplía regularmente sus deberes religiosos con fervor, hasta caminó hasta Roma, desde Alemania hasta Roma, wow, el centro del mundo religioso católico donde los más grandes pecados de cualquier clase podían ser perdonados con el menor esfuerzo, todo sin ningún provecho. O sea, él abrió puertas, pero Dios las cerró, porque Dios lo estaba conduciendo hacia él. Los méritos de los santos le recordaban su propia necesidad. La confesión solo le hablaba de pecados no recordados todavía sin perdonar. Su obra como sacerdote aumentaba su angustia al acercarse a Dios, y su viaje a Roma lo puso en contacto con los dirigentes cínicos y codiciosos. A través de todas estas tumultuosas experiencias, Lutero se estaba acercando al objeto de su búsqueda. Lutero no relata exactamente cuándo se aligeró su carga, pero sí indica cómo sucedió. El agente humano fue Juan von Staupitz, el vicario de los monasterios agustinos, quien aconsejaba a Lutero y le señaló el estudio del Nuevo Testamento. Igualmente importante fue el estudio teológico que encontró en una nueva ocupación que le asignó Staupitz, la de enseñar en la Universidad de Wittenberg. Él recibió el título de doctor en teología en octubre de 1512. Sus conferencias durante los siguientes 5 años sobre los Salmos, Romanos y Gálatas obraron en su corazón lo que todo el sistema sacramental de la Iglesia Romana no pudo obrar. O sea, cómo este hombre se dio cuenta que todo el sistema de la Iglesia Católica era un conjunto vacío y muerto. Pero cuando da la conferencia de los Salmos, Romanos y Gálatas, esa palabra trajo todo lo que él no pudo encontrar en el sistema. Él descubrió el verdadero conocimiento escriturario de que la salvación es un don. Hasta entonces él había procurado merecer la salvación. Ahora había aprendido a aceptarla por fe sin merecerla, porque es un regalo de Dios. Él se asió del texto: el justo por la fe vivirá. Creyó en él y encontró la paz que tanto tiempo había buscado. O sea, Lutero tuvo un encuentro con las Escrituras verdaderamente. El movimiento de reforma de Lutero, 1517 a 1546. Manifiestamente, tal descubrimiento de Lutero, aparte del sistema religioso que lo rodeaba, constituía una amenaza a instar a otros a encontrar la paz de la misma forma. Aparentemente, Lutero no reconoció al principio la conclusión lógica
a la que debía seguramente llegar, desafiar la validez del sistema que no le podía traer paz. Paso a paso su experiencia lo separó de la obediencia en que se había ejercitado antes. Poco a poco se fue desmarcando de un sistema muerto. La pregunta de Lutero acerca de las indulgencias. Debe recordarse que la iglesia romana enseñaba que todos los pecados anteriores al bautismo son lavados en ese rito, ¿verdad? En el rito de la penitencia. El sacramento de la penitencia estaba provisto para cuidar de los pecados posteriores al bautismo. Si un hombre pecaba, debía presentarse al sacerdote con contrición en su corazón, casi llorando por el pecado, confesar su pecado al sacerdote y recibir la absolución, en la cual el sacerdote, en nombre de Dios, perdona la culpa eterna de este pecado. Y entonces realiza una buena obra o satisfacción para cuidar de la culpa terrenal. Entonces, después de la confesión, el sacerdote lo absolvía y ahí mismo le ponía la penitencia. Bueno, debe de hacer esto, debe ir a barrer o a limpiar, a lavarle la ropa a toda la gente, y ahí va a quedar absuelto de todo, ¿verdad? Bueno, es decir, que cada pecado ofendía en dos direcciones. Traía culpa ante Dios y agraviaba a la iglesia terrenal. El sacerdote pronunciaba el perdón de Dios. La herida a la institución terrenal debía ser expiada por oraciones específicas, donativos de dinero, era lo más rápido, una peregrinación o una cuestión ahí. Descuidar el castigo terrenal, se enseñaba, traía sufrimiento adicional en el purgatorio. O sea, todo lo hacían estos tipos para acorralar a la gente. Lo hacían para acorralar a la gente, para que soltaran el billete. Y claro, la gente, como no leía la Biblia, no la tenían, no podían tener conocimiento. Tenemos una informacioncita aquí del purgatorio. Es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación, en el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Bueno, se fue la luz, ayer batimos récord, se fue 8 veces la luz. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Entonces es allí donde van todos los muertos católicos, ¿verdad? Esa etapa de transitoriedad, ahí son purificados de los pecados que no confesaron y los pecados, cualquier otro tipo de pecado, para que después de allí, después de una Eucaristía que se hace por ese muerto o un rezo, ese muerto sale de ahí y va al cielo donde Pedro está en el portón esperándolo para que entre a la eternidad. Eso es el purgatorio. La manera más popular de pagar esta deuda terrenal en los días de Lutero era mediante la compra de autos de indulgencia de los representantes papales. Estas indulgencias eran declaraciones escritas que anunciaban una remisión específica de castigo del comprador, era como un recibo, ¿va?
eran procuradas por aquellos que deseaban escaparse de largas residencias en el purgatorio. Bueno, ya para 1516 Lutero había debatido la doctrina de las indulgencias. Su propio gobernador Federico, el elector de Sajonia, tenía una vasta colección de reliquias, o sea, reliquias ¿qué? Reliquias de los mártires de Cristo. Si una persona miraba estas reliquias y hacía una ofrenda adecuada, se le daba un auto de indulgencia, concediéndole la remisión de un castigo canónico específico, o sea, algo que era condenatorio e impugnable. Con este tipo de actos superfluos y el pago de un dinero, se obtenía el perdón. La genuinidad del cambio espiritual de Lutero se verificó cuando en 1516 él arriesgó su propia subsistencia al debatir la validez de la doctrina de las indulgencias, porque una parte de su propio salario venía de los productos de las ventas de indulgencias. Por eso, más que todo, Lutero se desmarcó. En 1517 Lutero había alcanzado el punto de exasperación. O sea, ya había un conflicto con los grandes papas. El Papa León X había vendido al arzobispo de Mainz a Alberto de Brandenburgo para permitirle a Alberto pagar el dinero prestado para la compra de este puesto. O sea, el arzobispado, perdón. O sea, le había vendido el arzobispado. Y el arzobispo era el que controlaba la diócesis. Era el presbítero de los párrocos allí en esa diócesis. O sea, era un completo corrupto. Bueno, para permitirle a Alberto de Brandenburgo pagar ese dinero del arzobispado, también para ganar dinero supuestamente para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, León declaró una venta especial de indulgencia. O sea, una lista de perdones para atraer compradores. Se pervirtió la antigua doctrina católica de indulgencia y parece que algunos pretendían que podía obtenerse el perdón de los pecados mediante ella. Así era la corrupción. Entonces, en octubre 31 de 1517, Lutero preparó 95 tesis para debatir y, de acuerdo con la costumbre de la universidad, las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en un sentido era la capilla de la universidad. Estas declaraciones o tesis invitaban a debatir sobre tres temas generales. 1. El tráfico de indulgencias, que Lutero reconocía como no escriturario, sin eficacia y peligroso y corrupto. 2. El poder del Papa para perdonar la culpa y el castigo no canónico, que Lutero negaba. O sea, Lutero negaba que el Papa tenía poder de perdonar pecados. 3. El carácter del tesoro de la iglesia supuestamente consiste en méritos donados por Cristo y los santos. Lutero negaba que los méritos de Cristo y de los santos constituyeran tal tesoro para ser usado por la iglesia. Esos eran los temas a debatir. Veamos la extensión del luteranismo. Antes de 1540, la mayor parte del norte de Alemania era oficialmente luterana. O sea, el luteranismo había crecido en los estados vecinos, tales como Bohemia y Polonia. En los primeros años de la Reforma, en Hungría, el luteranismo era muy fuerte. O sea, todo estos, cuando usted oiga la palabra luteranismo, era todo aquel grupo de personas que ya no eran católicos romanos. Creían en la nueva doctrina de Lutero. Dinamarca adoptó la Reforma por el año 1536 por sus gobernantes y por la predicación de Hans Tausen. Suecia adoptó el luteranismo en 1527 por la predicación de Olaf y Lars Petersen, de Lars Andersen y la obra del rey Gustavo Vasa. Finlandia, un satélite sueco, adoptó el luteranismo principalmente por acción política, habiendo sido el principal predicador Miguel Agrícola. Compendio final. Fue entonces Martín Lutero el iniciador de la reforma que rompió el poder del sistema católico romano. Él consiguió suficiente influencia política entre los alemanes para mantener su sistema a pesar de la coerción.
No debe olvidarse que durante los últimos años de la vida de Lutero había otros movimientos de reforma también en progreso. Ulrico Zwinglio en Zurich, Suiza, y Juan Calvino en Ginebra, Suiza también. Los radicales y anabautistas en varias partes del continente. Enrique VIII en Inglaterra también presentan otros casos de reforma. Bueno, ahí terminamos todo esto de lo que es la reforma. Así es que, pues siempre recordarle que envíe sus cuestionarios, ¿verdad? No se atrase. Hay mucha gente que está atrasada con las tareas. Hay mucha gente que está atrasada, hermanos, con las tareas. Ya días no recibo tareas y pienso que no se debe bajar la guardia porque estamos en la etapa final del Instituto Bíblico, ¿verdad? Así es que vamos a orar ya de este tema de la Reforma Occidental, pues queda muy poquito y esta clase en la próxima visita la vamos a concluir. De la clase de apologética ya concluimos, solo queda la exposición que por supuesto para la fecha que la pedí lo vamos a hacer en vivo y vamos a ir oyendo las exposiciones de los alumnos. Padre, en esta mañana yo alabo tu nombre, gracias por tu fortaleza, gracias por todo lo que tú nos das, amado Salvador. Bendigo la vida de los alumnos y te ruego, Señor, que tú les fortalezcas en sus actividades diarias y des mucha salud, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén y amén. Bien, que Dios lo bendiga y lo guarde.